la conferencia pasada vimos la descripción de la crisis del siglo XIV, especialmente vimos el gran cisma de Occidente. En esta conferencia, la segunda de esta serie de 5 charlas, vamos a ver especialmente la Guerra de los 100 años, que son las circunstancias inmediatas que explican la misión de Santa Juana de Arco. La grave herida que se dio a la autoridad del Papa durante toda esa crisis conciliarista fue un escándalo muy grande para toda la cristiandad, especialmente el cisma. Es curioso porque en el caso del cisma de Oriente era algo bastante claro. Ellos se separaban de la Iglesia Católica, dejaban la obediencia a Roma. Acá, además del atentado en contra de la caridad y de la obediencia, estaba la confusión en que muchos no sabían realmente quién tenía razón. Y había santos de los dos lados. Esa situación de grave confusión causó una herida muy profunda en la cristiandad. Hoy vamos a tratar de mirar un poco más de cerca esta otra herida, este otro escándalo grave para las almas, para toda la cristiandad, que fue el enfrentamiento entre los reyes cristianos. Una guerra fratricida entre Inglaterra y Francia, los grandes reyes católicos, las grandes figuras que eran modelo para todos los súbditos, veían en sus jefes, en sus reyes, ese atentado en contra de la caridad. Los antecedentes más remotos para explicar esta guerra son de que los reyes de Inglaterra, por varias razones, eran dueños de regiones en el continente, en lo que hoy es Francia, y como tales eran vasallos del rey de Francia. Eran reyes en su propio país, en Inglaterra, pero en Francia eran condes, duques del rey de Francia y como tal debían pagar tributo, impuesto al rey. Eso fue ocasión de que muchas veces hubieran enfrentamientos. Pero los antecedentes inmediatos de esta crisis la podemos poner, sin lugar a duda, en la rebelión de Felipe IV, llamado Felipe el Hermoso, apoyado en los sabios juristas de su corte, empezó este rey un enfrentamiento con el Papa Bonifacio VIII. Hubo muchos enfrentamientos, muchos altercados, pero todos ellos concluyeron en la bula, extraordinaria bula con la doctrina política, la bula Unam Sanctam. Esa bula encendió los odios del rey, la ira de Felipe IV, y la respuesta del rey fue el famoso atentado de Anagni. El rey, por medio de su canciller, Guillermo de Nogaret, manda varios guardias y manda un ejército que mata a varios guardias y sirvientes y eclesiásticos. Entre ellos muere el arzobispo Grégoire Bixkey, que estaba ahí en el palacio del Papa. Y el acto simbólico más
importante de este episodio es la bofetada que el canciller le da al Papa, revestido con los ornamentos pontificios, y el Papa es torturado durante 3 días en la esperanza de que renunciara. Acá muy claramente el rey atenta en contra de nuestro Señor en su vicario. Es algo jamás visto en los reyes de Francia. Esta situación duró hasta que los ciudadanos de Anagni logran expulsar a los franceses. Esto se dio en septiembre de 1303. El Papa Bonifacio VIII le agradece a los ciudadanos, los bendice, los recompensa, vuelve a Roma, pero va a morir un mes después en consecuencia de los maltratos recibidos en esos días, el 11 de octubre de 1303. Este hecho, podemos decir, es un hito en la historia, un momento. 10 años después muere el rey Felipe el Hermoso a los 46 años, en 1314. Deja 3 hijos varones, Luis X, que va a reinar 2 años, y muere a los 27 años. Su hijo Jean, llamado Jean le Posthume, Juan el Póstumo, muere a los pocos días, niño de pecho. Asume Felipe V, el hijo que le seguía, que va a reinar 5 años y muere también a los 28 años sin hijos. Finalmente el tercer y último hijo varón de Felipe el Bello, Carlos el Bello, va a reinar 6 años, el que más reina de los tres hijos, pero va a morir él también a los 33 años sin hijos. Y aquí termina la línea directa de los Capeto, los descendientes de Hugo Capeto, después de 300 años de sucesión pacífica. Evidentemente, un castigo por el enfrentamiento del rey a la iglesia. La hija Isabel de France, que estaba casada con el rey de Inglaterra, Eduardo II, tenía un hijo, Eduardo III. Acá es donde se funda la pretensión de los ingleses al trono francés. De hecho, el trono francés pasa a la dinastía de los Valois, primo de los Capetos, y pasa a reinar Felipe VI. En Eduardo III de Inglaterra, el hijo de Eduardo II, va a reclamar el trono y empieza en 1337, empieza la guerra, empiezan las batallas con una batalla naval. A pesar de la desproporción, los ingleses no estaban en ventaja. Empiezan esa primera etapa de la guerra ganando y logran, con una serie de batallas victoriosas, ocupar el norte de Francia. La más impresionante de las batallas de este periodo es la batalla de Azincourt en 1415. Esta batalla es como la gran victoria de los ingleses. Está retractada en varios lados en Inglaterra. Shakespeare la trae en Enrique V.
En este momento, durante la batalla de Azincourt, Santa Juana de Arco tenía 3 años de edad. La situación de la dinastía francesa se va a complicar bastante, más de lo que ya estaba, pero nosotros volvemos a esa complicación en la charla que viene. Convenía ahora dejar ese panorama de confusión y de guerra en que los ingleses invaden Francia y están ya varios años de guerra victoriosa y que van invadiendo la Francia, y empezar la vida de Santa Juana. Ella va a nacer el día 6 de enero de 1412 en Domremy. Ella es hija de campesinos, de vida no tan pobre. Tenían un buen pasar, un buen vivir, eran buenos católicos de vida practicante católica, hasta fervorosa. Santa Juana no trabajaba en el campo, salvo ocasionalmente. Ella principalmente trabajaba en su casa con su madre, especialmente hilando. Algunas veces ella cuidó los rebaños de la casa, pero principalmente ayudaba a su madre. Ella no tuvo ninguna instrucción de escuela, no tuvo ninguna clase, no recibió, era completamente iletrada. Lo que ella va a estudiar es el catecismo con su madre. Su madre le va a enseñar. Hay un hermoso relato del párroco para el proceso de rehabilitación. El párroco va a relatar su vida de intensa piedad y cómo él la distinguía entre los niños de la parroquia. En esa vida de piedad profunda, de virtud, se va a dar la primera aparición de San Miguel. En 1424, Santa Juana tenía 13 años. Son 9 años después de la batalla de Azincourt. La situación de Francia era la más desesperada. San Miguel le aparece a Santa Juana y se dirige especialmente a formar su vida interior. El texto de la rehabilitación relata estas apariciones diciendo «Docuiteam se bene regere, frequentare ecclesiam». San Miguel le enseñó a portarse bien y a frecuentar la iglesia. San Miguel dice, yo soy Miguel, el protector de Francia. Juana, es necesario vivir de otro modo. Es necesario cumplir actos importantes. Tú eres aquella que ha elegido el Rey del Cielo para cumplir la restauración, reparación, del reino de Francia y para dar ayuda y protección al delfín Carlos, expulsado de sus dominios. Tú vestirás de hombre y tomando las armas serás jefe de guerra. Todos los asuntos serán regidos por tu consejo. Y el ángel le va a
explicar y enseñar cómo debería portarse. En este inicio, ella dice, el ángel me hablaba sobre el pitoyable, el lamentable estado del reino de Francia. Es curioso porque al inicio le aparece San Miguel, le habla en la primera aparición y ella queda turbada, pero entiende que viene del cielo, que viene de Dios, y hace, en la primera aparición, a los 13 años, hace un voto de virginidad, consagra a Dios su perpetua virginidad. En la segunda aparición, San Miguel le aparece varias veces, frecuentemente. En la segunda aparición, ella quiere mucho preguntar quién es él y no tiene valor de preguntarle. Finalmente, en la tercera aparición, ella ya supone quién es, pero San Miguel, él mismo, sin que ella se atreva a preguntar, le confirma su identidad. Yo soy Miguel, el protector de Francia. San Miguel dice que él le enviará, como que él elige, San Miguel elige entre las santas del cielo, 2 vírgenes mártires que deberán ayudarla a formarse y prepararse para su misión, como un noviciado, un largo noviciado. Ella va a tener más o menos 5 años de preparación para su misión. Santa Catalina de Alejandría y Santa Margarita de Antioquía. Ambas sufrieron el martirio, ambas vírgenes, y algo curioso, ambas sufrieron interrogatorios sin fin. Fueron perseguidas con interrogatorios. Santa Catalina de Alejandría es justamente patrona de los filósofos en razón de eso. Ella, por inspiración de Dios, logra responder a los que le atacan. Ella va a morir mártir en el inicio del siglo IV. Y muchos de los que estaban allí, por orden del emperador, para hacerla caer, se convierten. Esas 2 santas van a ser como que su consejo, ella llama, mon conseil, mis voces. Cada vez que ella tenía alguna duda de cómo debería ser, ella se recoge interiormente y pregunta a las santas que le indican, acá o allá. Algunas veces el mismo San Miguel interviene para decirle lo que debe hacer. Ella va a ser preparada primeramente, en su vida interior. La obra que ella debe realizar es una obra política, pero eminentemente religiosa. Ella debe practicar las virtudes, dedicarse a la oración. San Miguel y la Santa Mártires le van a enseñar el catecismo, las verdades eternas, y ella va a entrar en una práctica muy profunda, muy frecuente de los sacramentos. Pero también al lado de esa preparación religiosa, espiritual, como un noviciado, ella va a ser formada para la guerra, un curso, un estado de guerra. Primero, San Miguel le va a explicar la situación del reino de Francia, como una historia de la crisis, las razones. San Miguel le va a explicar la pitié du royaume de France, el estado lamentable del reino de Francia. Le va a enseñar a montar a caballo. De hecho, va a ser uno de los milagros que le van a dar a conocer los
en la entrada de Orleans hay un momento en que la bandera de ella, su estandarte, tiene peligro de quemarse porque el paje, el muchacho que lo lleva, es descuidado y ella suelta las riendas, gobierna el caballo solo con las piernas, logra tomar la bandera. Y ese acto, delante de toda la gente, delante de esos generales, muchos de esos generales ven en eso una señal de que es algo milagroso. Una niña de esa edad, de esa formación, una niña de 18 años, que nunca había antes montado a caballo, no puede montar así. También el uso de las armas. Ella va a aprender de San Miguel y de las santas a usar de las armas. Nunca nadie va a morir por las manos de Santa Juana de Arco. Ella va a enfrentar, va a saber defenderse, va a saber luchar, pero en ningún momento ella usa las armas para matar a nadie en la guerra. Por el contrario, muchos soldados ingleses murieron en sus brazos y ella ayudándolos a bien morir, a morir en gracia de Dios. Así, en la charla que viene vamos a ver ese inicio de su misión. Vamos a tratar de ver su salida de Vaucouleurs, especialmente la batalla de Orleans y la coronación del Dauphin.